Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo, como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema El botiquín en casa. Y es que verdaderamente cada uno de nosotros, sea en nuestra casa o en nuestro vehículo o en nuestra oficina, debemos de tener a la mano los productos necesarios en casos de emergencia. ¿No es así, Vilma? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Así es, como lo decías, Armando, el poder contar con un botiquín que nos acompañe en nuestro viaje, ese botiquín que vamos a tener en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, es imprescindible, ya que muchas veces podemos tener situaciones inesperadas y es necesario poder contar con ellos. ¿Por qué es importante contar con un botiquín en casa? Bueno, los accidentes domésticos son mucho más comunes de lo que imaginamos y pueden suceder inevitablemente, pese pues a todas las precauciones que podemos tomar. La mayoría de estos percances no tienen consecuencias graves para la salud de las personas, pero muchos pueden precisar de una mínima atención o de primeros auxilios. Por lo tanto, la presencia de un botiquín con los elementos sanitarios y medicamentos básicos es un recurso de primera necesidad para ofrecer una respuesta adecuada ante una de estas situaciones, ya que la verdad, pues los accidentes son, como bien decimos, inesperados y muchas veces pues podemos tener niños en casa, personas de adultos mayores, que va a ser imprescindible realmente el poder atenderlos o dar esos primeros auxilios o poder brindarles una atención de emergencia, ¿verdad? Pero hay algo bien importante ante todo esto, ya que no va a ser necesario, por ejemplo, podemos decir, sí, Vilma, pero no todos somos, por ejemplo, médicos, ¿verdad? O no somos enfermeras. Y eso es muy cierto, pero, por ejemplo, hay en trabajos o por así decirlo, por simple iniciativa propia nuestra, podemos tomar cursos de primeros auxilios. Hay lugares como Cruz Roja en los diferentes países que ofrecen este tipo de curso de primeros auxilios sin que usted, por ejemplo, sea miembro de un comité, miembro de una oficina laboral como tal, sino porque usted quiera aprender de ello. O bien es cierto, cuando formamos comités ya propiamente de nuestros lugares de trabajo, lo que nosotros aprendemos en esos comités es muy importante luego el poder implementarlo en nuestros lugares, en nuestra casa, por ejemplo, en nuestras iglesias, porque hay diferentes lugares donde nosotros podamos estar asociados, por ejemplo, en la iglesia, que puedan necesitar en algún momento de lo que nosotros conocemos o les podemos ayudar a implementar algún tipo de brigada necesaria ante situaciones que realmente no podemos controlar. Entonces, pero si nos enfocamos en la parte del hogar, ¿cuáles serían los percances más frecuentes? Bueno, la cocina se pudiera decir que es el lugar donde suceden la mayoría de los percances domésticos.
y que concentra también muchos utensilios peligrosos. Por ejemplo, los cuchillos, los aparatos eléctricos, elementos que pueden alcanzar altas temperaturas o productos de limpieza que puedan resultar nocivos si se utilizan de manera inadecuada. Así que tanto como cortes, quemaduras, intoxicaciones o golpes pueden ser pues realmente bastante habituales. Otro lugar en el cual también podemos tener algún tipo de percances es en el baño, porque pueden ocurrir caídas y resbalones en la bañera y accidentes con los aparatos eléctricos u otros artículos de higiene. En lo que respecta al resto del hogar, es posible tener algún susto, por ejemplo, con los enchufes eléctricos, por ejemplo, también en las escaleras. Y también a veces cuando pues tenemos niños en casa, los chiquitines, y a veces pueden dejar diferentes juguetes tirados y entonces nos podemos resbalar por medio de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían como algunas recomendaciones generales que podemos tomar ante estas situaciones? Sí, Vilma, y es que es muy frecuente quien no habrá tenido que toma una olla en la cual esté calentando algún alimento y se queme quizás de forma en un espacio bien pequeño sus manos, su dedo o una pequeña cortadura, y lo incómodo que es este tipo de situaciones. ¿Qué productos son los que se deben de tener a la mano como para poder en ese momento aliviar alguna de las dolencias que se puedan generar? Sí, Armando. Entonces es lo que vamos a tocar ahorita, el poder dar como unas recomendaciones generales de lo que tienen que tener en un botiquín, por ejemplo, en casa, y que también les puede servir de referencia de lo que pueden tener también en los lugares de trabajo, porque a veces tenemos lugares de trabajo que son pequeños, o sea, que pueden ser bien tu emprendimiento, pero como tú dices, bueno, solamente soy yo y otra persona más que me ayuda, ¿para qué voy a tener un botiquín? ¿Verdad? Entonces, pero es necesario el poder contar con ello. Entonces, es muy importante conservar, ¿verdad?, los medicamentos en los envases que realmente corresponden y con los prospectos, o bueno, aquí por ejemplo en El Salvador le podemos decir hoja de información o inserto, ¿verdad? En algunos otros países le pueden decir prospecto, que es aquella hojita que acompaña a los medicamentos y que se encuentran dentro de las cajas que usualmente vienen. Ahí es donde se brinda toda la información de lo que realmente la indicación terapéutica del medicamento, los efectos adversos, las interacciones. Muy importante los efectos adversos, ¿verdad? Porque así vamos a poder conocer qué situación o qué puedo llegar a sentir si me tomo este medicamento, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué hago hincapié en mantenerlos en los envases correctos? Porque a veces nosotros cometemos el error que cuando ya un medicamento está próximo a terminarse, entonces lo que hago es, para evitar tener ahí ese frasco, posiblemente yo lo saque de ahí y lo ponga en otro frasco, o lo dejo en bolsitas y yo ya no puedo ni identificar si realmente se nos puede pasar. Lo dejo en una bolsita, ajá, ¿y cómo voy a saber si realmente es el medicamento que corresponde? O le puedo decir a mi hijo, mira, tómate un acetaminofén, está en la bolsa tal. Y si se dan cuenta, la mayoría de los medicamentos, la gran mayoría es la tableta, puede ser por ejemplo, color blanco. Entonces, imagínense cuántos medicamentos tenemos que son de color blanco las tabletas. Entonces, por eso recalcar que tienen que estar en el envase correcto. Mantener el botiquín fuera del alcance de los niños, pues sabemos que los niños pues suelen ser bastante curiosos
y pueden agarrar algún medicamento, ingerirlo y eso puede provocarles algún tipo de intoxicación. No mezclar, vuelvo a recalcar, el mismo envase de diferentes fármacos y revisar periódicamente la fecha de caducidad. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Al inicio, no mezclar los medicamentos con diferentes envases y pues estar viendo, ¿verdad? De que realmente lo que yo estoy ingiriendo pues no haya caducado. El botiquín también debe incluir material y medicación para curar una herida y tratar los problemas de salud leves. Debe estar situado en un lugar seco, fresco, con poca luz y lejos del alcance de los niños. Y deberá ajustarse además a las enfermedades de los que viven pues en la casa. Si nosotros sabemos muy bien que tenemos, por ejemplo, bueno, si están los niños usualmente a veces pueden padecer bien seguido de resfriados, entonces contar con ese tipo de medicamento, por ejemplo, un antipirético va a ser imprescindible tenerlo cuando tenemos niños en casa, un antigripal de igual forma. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos, pues usualmente cuando están chiquitos pueden padecer bien seguido, tener episodios bastante repetitivos de procesos gripales. Y obviamente, si tenemos también personas con cuadros de enfermedades crónicas ya con medicación, o sea, que la tienen que tomar todos los días, pues entonces es muy importante contar con estos medicamentos. El botiquín, por ejemplo, de viaje debe incluir solo lo más necesario. Sabemos muy bien que pues por políticas de los aeropuertos y demás no podemos andar cargando el montón de medicamentos, pero es fundamental conocer las características del lugar de destino y la duración del viaje. Debe averiguar también si es necesario vacunarse antes de poder iniciar un viaje y llevar la medicación específica preventiva según el lugar de destino. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente llevar la medicación para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o otro tipo de enfermedad, pero que tienen que estar tomando su medicación perenne. Eso es vital, el poder llevarlo. De igual forma, si sabemos que vamos a un lugar donde el clima puede ser que nos conlleve a tener algún tipo de alergia, pues llevar los antigripales necesarios y también, por ejemplo, llevar es muy importante cuando salimos de viaje llevar este tipo de medicamentos para problemas digestivos. ¿Por qué? Porque pues a veces lastimosamente, ¿verdad? La comida de un país pues no puede ser tan amigable para nuestro estómago, entonces podemos tener situaciones poco no deseadas como tal y es necesario contar con los medicamentos. Y ojo, algo muy importante cuando salimos de viaje, que el medicamento que nosotros compramos en nuestro país de origen posiblemente en el otro país no sea de venta libre. Entonces puede ser que sea necesario tener una receta médica para poder comprar un medicamento en otro país. Por eso es mejor llevar los medicamentos siempre desde nuestro país cuando salimos de viaje para evitar este tipo de inconvenientes. Y es que muchas veces, Vilma, es algo en lo cual no pensamos, ¿verdad? Cuando salimos de viaje, podemos estar pensando en qué lugares vamos a ir, con quién vamos a encontrarnos, y ese tipo de situaciones, como son los medicamentos, que es algo bien importante para una emergencia, muy probablemente no lo estemos considerando a la hora de salir de viaje. Sí, es correcto, porque pues estamos tan emocionados, ¿verdad? Por nuestro viaje que obviamos totalmente este tipo de situaciones que, bueno, realmente el poder considerarlas. Es muy importante llevar las recetas de los medicamentos que transportamos para evitar posibles problemas, pues, en los aeropuertos, en las aduanas. Y si fuera necesario como tal, pues llevar pues un reporte o un informe de nuestro médico de cabecera
por alguna situación que se pudiera presentar en el otro país donde vamos a estar viajando, ¿verdad? Porque como sabemos, estas situaciones son bastante inesperadas y entonces puede darse que tengamos algún tipo de crisis hipertensiva, por ejemplo. Bueno, y es que ya nos emocionamos con que podemos salir de viaje, pero muchas veces en nuestro hogar, en nuestra casa, es donde se nos puede estar dando que necesitemos este tipo de medicamentos, como decías tú, Vilma, el poder tener o contar con esas recetas, porque en alguno de las consecuencias adversas puede ser que necesitemos acudir al médico. Y como bien lo mencionabas, el tener la receta de un medicamento probablemente sea recetado. Entonces el otro médico, el que podemos tener de emergencia o el que podemos acudir, pues tenemos que presentarle el qué medicamento es el que nos han recetado y por lo cual nos ha generado estas reacciones. Importante llevar la cantidad de medicamento necesaria cuando realizamos nuestros viajes y también recordar que el medicamento que es para este tipo de enfermedades crónicas o si estamos en algún otro tipo de tratamiento, este tiene que ser llevado con nosotros en la bolsa de mano, ¿verdad? Evitar, obviamente, ponerlos en nuestra maleta como tal, pues porque sabemos que en la maleta a veces pueden sufrir, en la maleta de carga, puede llegar a sufrir algún tipo de deterioro o se pueden dañar. Entonces, o algún tipo hasta de extravío. Entonces, mejor llevar este tipo de medicamento con nosotros como tal, en nuestra bolsa de mano. Es muy importante que todo lo que son los líquidos, como las gotas oculares, estos tienen que ser en envases nuevos sin abrir. Sabemos que este tipo de medicamentos, los colirios, son bien delicados luego de abrir como tal. Y es por eso que vienen en esos frascos tan pequeños, porque las dosis ya están justamente medidas para ser ocupadas en el tiempo ideal. Este tipo de medicamentos son estériles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidamos mucho más, ¿verdad? Como tal, la calidad de estos fármacos a la hora de fabricarlos. ¿Por qué? Porque la aplicación es directamente a un tejido, como es cuando lo aplicamos en el ojo. Entonces, si no lo cerramos bien o no tenemos el cuidado especial para este tipo de medicamentos, pues fácilmente se van a contaminar. Recordar que los medicamentos deben ir en paquetes bien cerrados que puedan impedir pues que estos se contaminen. Y es muy importante también, ¿verdad?, conocer los detalles del seguro de salud cuando salimos de viaje. Hoy en día, bueno, yo creo que después de lo de la pandemia, si antes los seguros de viaje no estaban como obligatorios o ni tan siquiera lo pensábamos tomar, luego de la pandemia COVID, pues ya se le tomó la relevancia que tiene el poder contar con un seguro médico cuando salimos de viaje. ¿Por qué? Porque hubieron muchas personas, obviamente, que cuando se dio todo esto, sufrieron de la enfermedad en países extranjeros. Entonces, y poder afrontar una enfermedad de esta magnitud como tal, los gastos, el costo como tal de los medicamentos, pues realmente fue bastante considerable. Entonces es ahí cuando ya pues prácticamente subió, ¿verdad?, la alerta como tal de la importancia de poder vender como tal un seguro de viaje. Y nosotros como tal, ¿verdad?, como los usuarios ya, pues la gran mayoría creo que hoy sí lo hace, el poder pues comprar ese seguro de viaje.
Conviene pues elegir un recipiente para nuestro botiquín que sea de fácil, que se pueda cerrar fácilmente y que fácilmente lo podamos transportar. Además de saber de todo lo que ha de tener un botiquín, tanto para nuestros viajes como también para mantener en casa, es imprescindible que esté colocado en un lugar accesible para todos, excepto para los niños. Todos los miembros adultos de la familia deben saber dónde se encuentran, ¿verdad? Porque ante una emergencia no podemos estar preguntando, gritándonos, oye, pero ¿y a dónde es que está? Sino que todos tenemos que saberlo. Se recomienda no dejar los distintos elementos sueltos por el botiquín, ya que cuando vayamos a buscarlo como tal con cierta urgencia, podemos tardar en localizarlo. Quiere decir de que si ocupamos algo del botiquín, lo regresemos al mismo lugar y no dejarlo en la sala, que en el cuarto, no, dejarlo donde corresponde, dentro del recipiente que contiene todo lo que es el botiquín. Cada medicamento debe guardarse con su envase original y con su prospecto para poder recordar a qué horas tenemos que tomarnos el medicamento y para estar corroborando siempre la fecha de caducidad. Y existen algunos fármacos que no hay que esperar a que estén caducados para poder desecharlos, sino que cambian de aspecto. Entonces nosotros fácilmente podemos decir, no, esto ya no sirve, porque sí, puede pasar que por alguna situación externa de que se acelere el proceso de descomposición de algún medicamento. Entonces, cuando ya nosotros lo abrimos, notamos que el color ya no corresponde, que el olor ya no corresponde, entonces es mejor desecharlo como tal. Y eso, aunque esté todavía dentro de las fechas vigentes, me parece, Vilma. Sí, se puede dar el caso de que el medicamento aún tenga una vida útil, ¿verdad? O sea, de que según la caja, ¿verdad? Sí me dice que está bueno para poder consumirlo, pero cuando nosotros ya lo vemos, pues definitivamente eso ya no corresponde. Entonces sí hay que desecharlo. Uno de los momentos o de los lugares, Vilma, en los cuales también es bien importante contar con uno es en el vehículo. En algunas regulaciones de tránsito, pues lo obligan, pero puede ser que en algunos de los países que nos escuchan no sea obligatorio. Sin embargo, es uno de los lugares en los cuales se nos puede dar una emergencia. Hay algo adicional que debemos de contar en el vehículo que muy probablemente no lo tengamos en casa. Por ejemplo, un accidente de vendas, etcétera, ya sea para nosotros que vamos transitando en nuestro vehículo o por alguna necesidad de otra persona que haya sufrido un accidente y que de repente pudiésemos auxiliarlo. Realmente, cuando nosotros decimos un botiquín en el vehículo, si hablamos propiamente de fármacos, de medicamentos, recordar que nada más es necesario llevar lo justo. Es decir, si nosotros padecemos de presión arterial, ok, llevamos nuestra dosis para el día. Podemos llevar, por ejemplo, podemos contar con 2 tabletas para dolor de cabeza, 2 tabletas para algún malestar estomacal y no más. ¿Por qué? Porque no podemos dejar los medicamentos dentro del vehículo por las altas temperaturas. Es diferente, por ejemplo, si dejamos gasas, si dejamos algún tipo de venda, que eso sí lo podemos andar cargando, ¿verdad? Como tal, el esparadrapo, algún tipo de, para poder realizar algún torniquete por algún tipo de emergencia. Pero ojo, esto realmente pudiera ocuparse si usted tiene esa
está capacitado como tal para poder dar primeros auxilios ante un accidente en carretera. De lo contrario, usted no puede auxiliar a alguien más, porque si no, hasta puede perjudicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ya se ha escuchado, ¿verdad? Y esto es algo importantísimo. Si nosotros vemos a una persona que ha tenido un ejemplo, un accidente en moto, ¿verdad? Y se encuentra en medio de la carretera, pues lo más importante es llamar al sistema de emergencias, ¿verdad? Pero es poco probable de que nos veamos en la necesidad de moverlo, porque el poder mover a una persona que ha tenido un accidente de tránsito puede resultar más lo vamos a perjudicar más si no lo hacemos de la manera correcta, porque puede implicar más fracturas como tal a la persona. Entonces, pues realmente no es conveniente que nosotros demos primeros auxilios de un accidente si es que no tenemos como tal, si no estamos preparados para eso. Entonces, ya sabemos que pues el tiempo, ¿verdad? Es nuestro peor enemigo como tal, para ir recordando y también para hacer mención de lo imprescindible que tenemos que tener en nuestro botiquín en lo que se refiere a fármacos. Es muy importante contar con antisépticos para prevenir infecciones, evitando, ¿verdad?, que los microorganismos se sigan proliferando en las heridas, ¿verdad? Esto cuando hay algún tipo de raspones, heridas como tal, cutáneas. Las vendas también es muy importante porque eso nos ayudan a poder controlar las hemorragias, y esto conviene que las podamos tener de diferentes tamaños. Elementos para poder curar heridas, por ejemplo, agua oxigenada, alcohol, gasas, suero, esparadrapos, además de tener pinzas, tiritas, tijeras, que pues realmente no puede faltar para poder realizar algún tipo de limpieza de alguna herida como tal, y poder también contar con guantes, ¿verdad? Que eso pues nos van a ayudar realmente a la hora de tratar algún tipo de herida. Bueno, también es muy importante el poder contar con cremas, ¿verdad? Cremas que nos ayuden como tal en este tipo de situaciones cuando hay heridas cutáneas. Cremas cicatrizantes, cremas cuando hay algún tipo de quemaduras como tal. Es muy importante también tener a la mano un listado de teléfonos de emergencia, ¿verdad? Además de que nuestros medicamentos habituales, ¿qué son los medicamentos habituales? Son aquellos de que pues prácticamente los estamos tomando diariamente porque pues ya tenemos un tratamiento diario por ciertas enfermedades. Analgésicos es muy importante contar con ellos. Pueden ser los más comunes el paracetamol y el ibuprofeno. Los antihistamínicos por algún tipo de reacción alérgica o para los procesos gripales. Contar con medicamentos antigripales, ¿verdad? Que estos son aquellos que asocian diferentes principios activos. Antidiarreicos. Y además también es muy importante contar con termómetro. El termómetro que nos va a ayudar para tomar la temperatura, tensiómetro y glucómetro es muy importante tenerlos en casa como tal, pues por aquellas personas que padecen, ¿verdad?, de presión arterial y de diabetes, y ante alguna emergencia es necesario estar chequeando pues esos valores. Les agradecemos por habernos acompañado, ¿verdad?, en este nuevo programa de Química y Finanzas en tu idioma. Agradeciendo también a Radio Global Coach y PNL por el espacio que nos brinda para poder llevar esta información importante, ¿verdad?, a tomar en cuenta por nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, Vilma, por todos esos conocimientos que nos has transmitido y que verdaderamente son muy importantes en nuestro día a día, en casa, en la oficina, en el vehículo y en todos esos lugares en los cuales los podemos utilizar, como tú muy bien mencionabas, que es en los viajes, algo que probablemente no lo estemos considerando
para poder incluirlo en lo que vamos a llevar. Así que sí, agradecemos a nuestros oyentes por habernos sintonizado en este programa más, y nos escuchamos en el próximo episodio. Feliz tarde para todos. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.